Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la coordinadora provincial de Izquierda Unida, aquí en la provincia de Almería, María Jesús Amate. María Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Intraalmería Televisión. Muchas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Inicio el curso político. ¿Cómo se presenta? Desde Izquierda Unida, ¿cómo lo veis este inicio de curso? Pues la verdad que el inicio del curso político está movidito, lleno de muchos temas y la verdad que va a ser un año político bastante intenso. Va a ser un año muy intenso porque hay muchos retos y muchos temas muy importantes para todos los almerienses y las almerienses, pero también para todos los españoles que vamos a estar a día viendo. En este caso, podemos hablar de política nacional, política provincial, política regional, comenzando por la provincial. Inicio del curso político, inicio del curso escolar, materia de educación, desde la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos de la provincia de Almería. ¿Cómo ha comenzado el curso? ¿Cómo lo veis desde Izquierda Unida que ha comenzado ese curso escolar? Creo que este ha sido el inicio de curso más desastroso de los últimos años. Nos estamos encontrando problemas y graves en casi todos los municipios. Es que antes era algún caso aislado, pero es que ahora es casi todos los municipios, que es lo peor, que es que está cundiendo a todos los municipios, da igual que sean grandes, que sean chicos, y hay muchos problemas, sobre todo la falta de profesorado y la sobresaturación de alumnos en muchísimos centros de la provincia. Nos estamos encontrando aulas de niños de 3 años, recién entrados a los centros educativos, con 26, 27 alumnos para una sola profesora. O aulas de bachillerato con casi 40 alumnos. Casi todas las líneas en la excepcionalidad con 30 y algo en centros de primaria. Entonces realmente algo que era excepcional, que era por casos muy aislados, se está convirtiendo en una normalidad y el problema es que no se está dotando de personal a los centros educativos como se debe. Y sobre todo, y algo que nos duele mucho, la falta de personal especializado para tratos para los niños con déficit en el aprendizaje o que necesitan una atención más personalizada. No hay PT, no hay PETIS, no hay logopeda, no hay especialistas en el desarrollo y eso, obviamente, estamos hablando de los más vulnerables, que ya son los niños, pero encima niños con un aprendizaje más lento, que necesitan una atención más especializada y que no se le está dando desde la Junta de Andalucía los recursos a los centros para atenderlos correctamente a esos alumnos. Si tuviéramos que poner de encima de todos los problemas que ha puesto, ¿cuál sería el problema más grave? ¿El de la falta de profesorado? ¿El de la falta de profesorado especializado? ¿El de la falta de profesorado para intentar la ratio hacerla las más pequeñas posible? Yo creo que todo va vinculado. Sí. La falta de profesorado especializado hace que el resto del profesorado en la mayoría de centros se vuelque con esos alumnos, por lo cual se nota mucho más el déficit de otro tipo de profesores. Porque, por ejemplo, ayer mismo hablando con un centro, como no tienen personal de apoyo en infantil y tienen ratios de 26, 27 niños en infantil, estamos hablando de niños de 3 años, pues ¿qué hacen? Quitan recursos, el propio centro se reorganiza, pues quitando recursos de apoyo a primaria, o la profesora en la hora de apoyo a los niños que llevan un poco más de retraso y demás, y se tiene que ir a apoyar a los de infantil porque son los más vulnerables dentro del centro de los vulnerables, porque son niños que están recién entrados y no puede suponerle un trauma el entrar a un centro. Al igual que hay muchos padres que tienen niños con ciertos, dijéramos, problemas, entre comillas, ¿qué hacen? Que si en su centro no le están prestando los servicios ni el personal adecuado, pues acaban derivándolo a otros centros. Entonces, pues, esto es un círculo vicioso que se está llevando y que lo peor es que desde la Junta no se está atendiendo ni siquiera escuchando las reivindicaciones de los padres. Te pregunto, porque esto es puntual en el sentido, es un colegio aquí, un centro aquí, un pueblo, un tal, o es generalizado. Porque a lo mejor son varias cosas que, bueno, son puntuales porque un profesor no ha podido. ¿Es generalizado? Es generalizado. Hay una falta de docentes y de profesorado especializado de forma general, que es mucho peor.
Ante esta situación, ¿habéis solicitado, habéis pedido, habéis criticado, en este caso notas, prensa, habéis tenido la oportunidad de hablar con la Junta de Andalucía y decir, bueno, ¿qué está pasando con esta situación? Aunque sea en el Parlamento andaluz, para intentar... Siempre estamos mandando notas de reivindicación al Parlamento andaluz pidiendo que se amplíen las ratios, que se amplíen, bueno, las ratios no, perdón, claro, que se amplíen los profesores para bajar las ratios, claro. Que se amplíe el personal especializado. Pero es que a nivel local, desde los diferentes municipios, estamos apoyando todas las AMPA en la recogida de firmas, haciendo escritos a la delegación a título incluso personal, y no recibimos respuesta. Es que no recibimos respuesta. Yo he hecho escritos incluso a título ya no como coordinadora de Izquierda Unida, ya no nada, sino como madre. Sí, sí. Ya incluso como madre, y no reciben ninguna respuesta. Ante esta situación, esto en el tema de educación, es verdad que se habla mucho de novedades, de formación profesional, de más profesorado. Sí. Ahora hemos creado incluso algo que se llama centros de transformación, que nadie sabe lo que es. Además, le preguntas a los centros, ¿tú eres centro de transformación? Te dicen, sí. Dice, ¿y qué significa? Dice, no lo sé. No, es que nadie lo ha explicado. Es algo que se ha sacado la Consejería de Educación de la manga. No sabemos en qué se han basado para determinar esos centros. Eso podría ser bueno porque se supone que va con un aumento de personal, pero es que no le han preguntado a las direcciones de los centros qué personal necesitas, sino han mandado lo que ellos han creído conveniente. Entonces, pues realmente, y luego han designado unos centros que es que no sabemos los criterios. Yo digo, por ejemplo, en mi municipio hay 4 colegios públicos y un instituto y 2 institutos. 2 institutos. Pues 2 colegios públicos son centros de transformación y uno de los institutos. El criterio, estamos esperándolo. Esperamos enterarnos de cuál es el criterio para verlo seleccionado. Desde la delegación, lo que es la Delegación de Desarrollo Educativo, más profesorado, más han bajado las ratios, más infraestructura. Con el tema de la infraestructura, ¿estamos como tenemos que estar? ¿O hay un déficit total porque se hablan de las aulas prefabricadas, que si hay muchas, que si se mantiene, siguen aumentando más después de cuando estaba el gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular, las mantiene y aumenta? ¿Cómo estamos? A ver, la realidad es que no se aumenta porque ahora no estamos en picos de natalidad altos. Entonces estamos en unos picos de natalidad que más o menos está bien, pero es cierto que los centros que tenían déficit siguen teniéndolo porque no se han hecho las obras. Por ejemplo, en Roqueta, ahí estaban pendientes de licitar el IES Las Marinas y hay otros IES que están pendientes de licitar las ampliaciones y siguen. Sí, estamos en ello, estamos con el proyecto, pero se sigue en ello y se siguen en ello desde hace años. No, es que como una de las novedades es que por la baja natalidad, menos alumnado, luego más profesorado, luego es imposible que estén las ratios como están. Pero no es cierto, no hay menos alumnado, porque como veníamos de que ya faltaba, pues ahora seguimos faltando y van derivando gente. Es decir, a ver, hay que reconocer que, claro, todo esto de estos problemas también los basamos en la España poblada. En Almería tenemos una parte de Almería despoblada. La costa entera lo que es poblada, claro, y la zona tenemos interior. una parte que es cierto que a lo mejor lo que estamos hablando de saturación de aula y demás no se está dando en los municipios del interior. Y en eso puede ser que diga la Junta, no, es que, claro, no aumenta la natalidad, pero sí está aumentando la gente que se está yendo hacia las zonas de la costa. Y luego no nos engañemos, en Almería tenemos una población migrante también que compensa esa falta de natalidad y que va aumentando, quizás no en los principios, pero sí va aumentando en los cursos escolares más altos. Entonces, realmente las necesidades existen y están. Se está dejando pasar el tiempo a ver si, como no tenemos brotes de natalidad muy altos, pues así no tengo que hacerlo y me ahorro la obra, pero que no. Ya que has comentado eso en cuanto al tema educativo, inicio del curso escolar, que desde Izquierda Unida el suspenso total para el inicio del curso, pero hablando de inmigración, has dicho somos una población migrante, la política migratoria de inmigración que tenemos en toda España. Claro, escuchas al presidente del gobierno, va al sitio en origen y te dice una cosa en un país, pero va a otro país y te dice otra cosa distinta. ¿Qué política es la que tenemos migratoria en España? ¿Qué os parece desde Izquierda Unida? A ver, en España no tenemos política migratoria, hay que decirlo así, pero en España ni en Europa. Estamos suspensos en políticas migratorias. Otro suspenso. Pero es la realidad. No existe una crisis migratoria. No es cierto que existe una crisis migratoria. Lo que existe es una carencia de políticas
de gestión de la migración. Y se está viendo. Entonces, vamos dándole patas para adelante al balón. Desde Europa hacen acuerdos con terceros países para que contengan a los migrantes para que no lleguen a los países europeos, que además también habría que explicarle a todos los ciudadanos lo que nos está costando eso, que eso no es gratis. Que a los países lindantes con Europa, como puede ser Marruecos, se le pagan 20.000 euros por cada migrante que no deja pasar. Marruecos, Turquía, en fin, todos los países lindantes con Europa, Italia, le estamos, a los Balcanes, le estamos pagando desde Europa 20.000 euros por migrante que no dejen pasar. Entonces, claro, ¿esa es una política migratoria correcta? Pues estamos viendo que no. Falla. Entonces, lo que necesitamos es una política migratoria. Y una política migratoria significa que lo primero, aquí ya tenemos una población migrante. Tenemos una población migrante que no tiene documentación, que no existe. Pero no existe para nada. No existe ni aunque trabajen para cotizar, ni nada. Entonces, vamos a darle una solución a eso, que es necesaria la reforma de la ley de la migración. Y si hay que hacer una regularización extraordinaria, pues habrá que hacerla, porque en Almería, por ejemplo, necesitamos muchísima mano de obra. Tenemos trabajadores que podían suplir esa falta de mano de obra, porque son trabajadores, pero como no tienen documentación y el proceso es tan tedioso, pues sabemos lo que está pasando, pues se contrata sin dar documentación, no se cotizan, no figuran. Entonces, vamos a poner solución a eso y luego vamos a poner otras soluciones, pero primero vamos a solucionar lo que ya tenemos. Sí, pero es que el continuo llegar y llegar de inmigración, además cuando llegan a Canarias, llegan a España, una vez que entran y lo reparten por todas las comunidades, todas menos Cataluña, que Cataluña se dice, no, nosotros no queremos nada. Se reparten entre todas y ahí os los dejamos, sin financiación, sin dónde los dejan. No es cierto que... no es cierto que se da financiación. Las comunidades autónomas están recibiendo mucha financiación, para todo, y más ahora con los planes extraordinarios de Europa. Se da financiación. Lo único que a mí me resulta curioso, y no quiero resultar demagógica, pero a mí me resulta muy curioso que en España, cuando la guerra de Ucrania, recogimos a millones de personas que lo necesitaban, que venían de un país en guerra y que lo necesitaban. Y los ayuntamientos no pidieron financiación al Estado, no pidieron financiación autonómica, no se negaron a acoger. Es más, hay ayuntamientos que de sus propios fondos municipales destinaron cantidades de dinero bastante grandes a acoger a esas personas que eran también migrantes, que venían de otro país, de un país en guerra. Y no, es decir, no generó conflicto, no generó polémica, incluso se le buscó trabajo y demás. Y ahora que tenemos migrantes que también viven aquí, que también la mayoría de ellos vienen de países en guerra, porque hay que recordar que en África hay muchos países en guerra, y otros que no, pero hay muchos países en guerra. O tenemos la guerra de Oriente Medio, que también hay gente que viene de allí, en fin. Entonces, a todos esos migrantes nos negamos a cogerlos aunque nos den dinero. Es que no los queremos. Porque, vamos, la polémica que hubo en el Ejido, porque en un hotel que pagó el Estado, que no pagó el Ayuntamiento del Ejido, alojaron a migrantes que venían de Canarias mientras se tramitaban los permisos de asilo, porque tenían solicitado permiso de asilo, y mientras se tramitaba la documentación, lo alojaron en un hotel. Hicieron hasta una manifestación en la puerta porque no estaban de acuerdo que estuvieran alojados allí. No es una cuestión económica. Son otras cuestiones de racismo, de xenofobia y demás. Y nosotros... ¿Crees que aquí en Almería tenemos racismo y xenofobia? El tema, porque claro, una vez que llega a Almería, lo lógico sería avisar a las entidades, ayuntamientos, diputación, junta, oye, se va, no, directamente se mete. ¿Hay racismo en Almería? Sí. Para que vamos a decir lo contrario, sí. Además, a los hechos nos limitamos. Si tienes la piel clara, no hay problema en poner recursos y dinero para asistirte, y si tienes la piel oscura, no. ¿Cuál sería la solución? Si estuviera Izquierda Unida en el gobierno y pudiera poner su voz y voto, ¿qué es lo que te tendría que hacer a día de hoy con esta política migratoria que tenemos? Lo primero que hay que hacer es hacer una regularización extraordinaria. Y todos los migrantes que estén en nuestro país, poderles regular la situación para que puedan trabajar. Porque una vez que tú comienzas a trabajar, se te solucionan otros muchos problemas que no tienes cuando trabajas. Porque cuando tú tienes un trabajo, ya puedes acceder a una vivienda, ya puedes acceder a una sanidad, ya puedes escolarizar mejor a tus niños, te puedes empadronar, cambia el sistema y cotiza.
que no solo, que parece que vienen a quitarnos el dinero, las personas que trabajan cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos en nuestro país, es decir, son parte de nuestro país. ¿Y los que vienen? ¿No los dejamos entrar? No, ¿pasamos? A los que vienen habrá que hacer también una política migratoria con los terceros países de cómo se gestiona. Nosotros nos resultaba curioso, por ejemplo, hacían la propuesta desde una de las organizaciones agrarias de volver a las contrataciones en origen. Puede ser una opción, una vez que solucionemos lo que tenemos, puede ser una solución. Pero no hay que olvidarnos que las contrataciones en origen, aquí, por ejemplo, en nuestra provincia se acabaron, porque cuando tú haces una contratación en origen, tienes que darle vivienda, tienes que darle unos servicios de habitabilidad mínimos, que claro, había empresarios que se lo retenían del sueldo, y eso no es lo que dice la ley. Entonces, claro, le salía más caro traer a migrantes de fuera que cogerlos de aquí. cogerlos de aquí. Y luego hay otro problema. Desde Europa estamos esquilmando los recursos que tienen estos países. Es una realidad, estamos para toda la construcción de móviles, de nueva tecnología y demás, las minas están en África, les estamos quitando los recursos, los estamos empobreciendo y luego encima no queremos que migren, cuando nos estamos cargando los recursos que tienen en sus países. Entonces quizás también habría que hacer una política de inversión en esos terceros países. Porque obviamente si tú estás a gusto en tu país, tú puedes ganarte la vida en tu país y vivir dignamente, pues nadie quiere abandonar el sitio de su país. Es así. No nos olvidemos, los españoles nos fuimos a migrar a Argentina, nos fuimos a Alemania. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida que teníamos aquí no eran las mejores. Entonces, eso es lo que les está pasando. Tienen unas condiciones nefastas en sus países, entonces también a lo mejor hay que apoyar para que mejoren las condiciones de vida de esta gente en sus países y quizás también de esa manera consigamos que haya menos migración. ¿Y con los menores inmigrantes, con los MENAs, misma situación? Es que son niños. Es que estamos hablando de niños. Niños que, volvemos a lo mismo, que sus padres depositan toda la ilusión de una vida mejor en su hijo. ¿Quién deja un hijo solo que cruce un mar, que cruce un desierto para buscarse una vida mejor? Es muy complicado y estamos hablando de que son niños que vienen a ganarse la vida y que no los queremos. Yo es que se me parte el alma, nada más que será porque a lo mejor esto de tener hijos te hace ver las cosas de otra manera, pero es que ya tiene que ser muy duro para una familia, pues eso, dejar que tu hijo se vaya y luego encima para que lo traten tan mal. Son niños que vienen buscando un futuro mejor y creo que debemos de dárselo si podemos. Dos asuntos más. Por un lado, infraestructura. La provincia de Almería. Nos hemos hartado de escuchar por activa y por pasiva que el tren iba a venir en el 26, que el 26 va a venir, que el AVE va a llegar en el 26. Bueno, pues ya ahora se ha cambiado. Ya no va a ser en el 26. Ahora parece que se queda en el 27, incluso el 28, y unos hablan de estar del 29. Un gobierno te dice una cosa, el gobierno siguiente te dice lo siguiente, te cuenta que ahora son todo el 26, pasamos al 29, pero aquí no pasa absolutamente nada. Sí se ven las obras trabajar. Desde Izquierda Unida, ¿cómo lo veis? A ver, lo primero que quiero decir es que nosotros, el AVE está muy bien, pero para nosotros no es una prioridad. Lo siento mucho, eso en Almería queda muy mal decirlo, pero para nosotros el AVE no es una prioridad. ¿Y por qué no es una prioridad? Porque el AVE no es un medio de transporte social de mayoría. Estamos todos confiándolo en el AVE, está muy bien, la obra se ha hecho una inversión, hay que finalizarla y demás, pero luego a ver quién va a poder usar esa infraestructura, porque un AVE no es asequible para todo el mundo, ni a ver cómo está. Entonces, el AVE se sabía que no iba a llegar en el 26, si es que, a ver, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, después del gobierno de Zapatero, lo primero que hizo fue paralizar todas las obras del AVE, tapiar todos los túneles y modificó todos los proyectos. Todos esos años son retrasos. Luego llegó el ministro de la Serna, de repente prometió el oro y el moro, era el que decía que en 2026 prometió el oro y el moro, pero las obras estaban sin licitar, no había financiación, no había de nada, todo se había parado. Y había que volver a iniciarlo todo de nuevo, eso cuesta. Y yo no descarto, fíjate lo que te voy a decir, que el AVE en Almería esté en 2026. El AVE puede ser que esté, y las obras del AVE de Almería muy posiblemente estén finalizadas en 2026. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que conectarlas con Murcia. Si las de Almería van a estar,
Pero muy posiblemente lo que no esté terminado sea la conexión con Murcia. Y luego, sí, a ver, en Almería es que el AVE que queremos tampoco, no nos conformamos con que sea un AVE solamente para transporte de pasajeros, porque aquí también tenemos una gran necesidad que es un AVE de transporte de mercancía. Claro. Entonces, claro, los puertos secos van a estar, no van a estar, que claro, ya yo digo, no descarto que en 2026 la infraestructura del AVE, la vía del AVE esté, que estén los puertos secos finalizados, que esté la conexión con Murcia, eso ya es muy difícil. Pero que no nos olvidemos, no podemos ponerlo todo en el AVE. Lo que debemos de centrarnos en hacer presión en el tren de media y larga distancia, en el tren con Madrid y en el tren con Sevilla. Porque lo estamos viendo a diario, los retrasos, las roturas de máquinas, y eso es una prioridad para Almería, porque eso sí nos está haciendo que nos comuniquemos con el resto del país. Son muchísimos los estudiantes que están fuera de nuestra provincia estudiando que usan el tren para ir a las ciudades de estudio, a Madrid, a Sevilla, a Granada, y es verdad que estamos teniendo que hora y media, casi 2 horas para llegar, o 2 horas y pico para llegar a Granada. Estamos hablando que es más competitivo el autobús, claro, o el coche, o el coche a través de vehículo compartido con BlaBlaCar, que un tren que debería ser todo lo contrario, por la velocidad, por la vía propia y demás. Entonces, yo creo que hay que exigir las inversiones, pero en el tren de media y larga distancia. Y, por supuesto, algo que además en esta semana que nos encontramos, que es la Semana de la Movilidad, también es importante que empecemos a priorizar las cercanías, porque dentro de nuestra provincia, aparte, tenemos muchos problemas de comunicación. Además, no sé si hoy, mañana es cuando se hace la jornada del... Sí, pero no, además empiezan los cortes. Va a haber cortes en la carretera, han empezado los cortes en las carreteras que conectan la provincia con el poniente, y ahí sabemos lo que se lía. Entonces, es importante que apostemos firmemente por el cercanía del poniente, porque sabemos que es viable, que es rentable, y que, por supuesto, el cercanía del Bajo Andaras, que el cercanía del Bajo Andaras debería estar ya, porque están los proyectos hechos, se sabe lo que va a costar, no una inversión muy grande, y solucionaría bastantes problemas de movilidad. Y la última, financiación autonómica. Se habla de que para Cataluña todo lo que pida, para que mientras tanto el presidente pueda estar en el gobierno, y el resto de las comunidades no existimos. A ver, el problema de financiación autonómica es el problema del modelo de país. Vamos a hablar claro. Entonces, es un modelo de país que viene de antaño, que incluso, cuando se constituyó la autonomía, se hizo un modelo de país de la parte norte del país, de Madrid para arriba, iban a ser autonomías ricas y zonas ricas, y nos dejaron a las periferias con un déficit económico. Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana, Murcia, y eso es histórico. Y lo seguimos sufriendo. Además, somos las comunidades donde hay menos inversiones en trenes, en industria y demás. Y ese es el problema de financiación autonómica. A mí, la verdad, me parece bien que el PP se haya dado cuenta. Cuando Aznar hablaba en privado en catalán con Pujol, no se daba cuenta de que teníamos este problema. Entonces, realmente, yo creo que nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con los conciertos ni catalán, ni vasco, pero tampoco estamos de acuerdo con el dumping fiscal que se está haciendo por algunas comunidades, por la rebaja de los impuestos, porque eso también nos perjudica al resto de comunidades. Porque claro, si tú en una comunidad no pagas impuestos, ¿qué hace la gente? Hay fuga de capitales. Entonces, tampoco estamos de acuerdo que nos hagamos la competencia ni para recibir ni para recoger. Entonces, creo que se deben de sentar todas las comunidades y debemos ya de por fin repensar el modelo de país que queremos. Y por supuesto nosotros queremos un modelo de país federal donde se atienda a las singularidades de cada territorio y por supuesto la singularidad de la comunidad autonómica andaluza. Que es más, que es que en nuestro estatuto de autonomía lo recogemos, que nosotros éramos singulares y que necesitamos una financiación arreglada a las necesidades de la autonomía. Porque algo que se nos está olvidando, la financiación a la autonomía es y debe de ser para asegurar que los servicios públicos se dan con la igual calidad a todos los habitantes de todos los territorios, a todos los españoles. Entonces, para eso debe de ir la financiación autonómica, para asegurarse que los recursos públicos se dan con calidad y llegan a todo el mundo. Entonces, nosotros apostamos por un modelo de financiación así. Y, por supuesto, tengo que decirlo, el presidente de nuestra comunidad, que esta semana va a ir a negociar con el presidente del gobierno, debe de cumplir el Estatuto de Autonomía. Y el artículo 187 le obliga a que negocie
bilateralmente con el presidente del Gobierno sobre la financiación autonómica andaluza. Y deberá de hablar de lo que pone nuestro Estatuto de Autonomía y de lo que queremos los andaluces. María Jesús Abate, coordinadora provincial de Izquierda Unida. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, mes y algo, nuevamente por aquí, y pondremos sobre la mesa estos mismos, casi mismos asuntos para ver cómo han transcurrido durante todo este tiempo. Un placer, lo dicho. Muchísimas gracias, siempre un placer venir aquí y esperemos haber avanzado en algunas cosas, haber solucionado algunas cosas. Eso es lo importante, que esos temas vayan avanzando. Muchísimas gracias y muy buenas noches, María Jesús. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí, en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que los que desearles que pasen una feliz noche.